todo agradecer el espacio para poder compartir y quizás a 9 meses ya de la primera emergencia del mes de junio poder conversar y conocer un poco lo que fue ha sido la experiencia desde el momento de la emergencia y la reconstrucción y sobre todo poder conocer lo que han sido los avances, aprendizajes y también los desafíos que aún existen en el ámbito de lo que ha sido posterior a la emergencia del mes de junio y del mes de agosto. Así que vamos a compartir la presentación con cada uno de los detalles de cómo ha sido esto. Vamos. Bueno, el diagnóstico la verdad no nos vamos a ahondar, ya todos sabemos lo que ocurrió en ese momento, ¿cierto? En un principio con los desbordes del río y luego como remate el mes de agosto con lo que fue a través de los cerros, ¿cierto? La activación de las quebradas. Pero vamos a la siguiente lámina. Acá vamos a ir recorriendo como el paso a paso de lo que fue desde el primer momento. Y acá cuando yo veo esta imagen recuerdo y valoro el día que yo conocí al alcalde a las 48 horas de la emergencia, la visión que existió en la comuna de poder estar en plena emergencia, pero a la vez pensar y desde ya activar lo que sería la reconstrucción. ¿Por qué lo digo? Porque fue clave el poder coordinar desde un inicio la coordinación inmediata entre lo que es la etapa de emergencia más lo que viene luego en reconstrucción. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, lo que fue la aplicación inicial que en toda emergencia se hace de la FIBE, la fecha básica de emergencia. Sabemos que es lo primero con el primer instrumento con el que se interviene frente a una emergencia, instrumento que aplican los distintos funcionarios públicos. En el caso de Coltauco se contó con la ayuda de funcionarios propios municipales, como también de otros servicios, municipalidades de la región y también de otras regiones. Y en esta imagen que vemos fue la FIBE de la primera emergencia que nos marcaba inmediatamente cómo avanzaba este proceso o dónde teníamos los sectores más complejos. Ahora bien, ese es un desafío porque la FIBE sabemos que es un instrumento del Ministerio de Desarrollo Social que se aplica en papel. Sin embargo, en Coltauco en ese momento, en forma paralela, activamos poder georreferenciar y nos permitió llevar un seguimiento del día a día. Sin embargo, en la segunda emergencia ya la georreferenciación a petición del Ministerio de Desarrollo Social se lleva a cabo de manera independiente. Pero mientras siga en papel siempre va a ser un proceso que demora hasta que se logre digitalizar, que es un proceso que realmente en Coltauco a los 10 días ya teníamos la totalidad prácticamente a través del trabajo de la IDECO arriba. En suma, las PYBES, independiente del grado de afectación, en la comuna de Coltauco fueron 3.475 PYBES que se aplicaron, tanto para la emergencia de junio y de agosto. En junio fueron 2.233 y en agosto fueron 1.242 fichas aplicadas. Para tener la relación a nivel regional, la cantidad de PYBES en ambas emergencias fueron 13.513 fichas de emergencia, es decir, Coltauco tuvo el 26% finalmente de la afectación en ambas emergencias, estuvo en la comuna de Coltauco. Y, perdón, vuelvo un poquito al anterior, en estas fichas básicas de emergencia, que es el primer acercamiento con una vista social, sin mayor profundidad técnica, naturalmente, pero sí es una afectación tanto de la familia, en sus enseres, como en la vivienda. La primera señal mostraba prácticamente un 50% entre muy afectados y con sus condiciones de habitabilidad prácticamente destruidas. Vamos. Luego de aplicar la FIBE, lo que vino inmediatamente tiene que ver con las transferencias directas que hace el Estado, ¿cierto? El gobierno a las distintas familias de acuerdo al nivel de afectación. En concreto, en la región, nuevamente para ambas emergencias, el total de inversión superó los 12.000 millones de pesos, 12.500 millones de pesos, equivalente a 12.500 familias. En la práctica, más o menos un promedio de 1.100.000 pesos que fueron transferencias directas a las familias. En el caso de Coltauco, 3.235 familias fueron beneficiadas a nivel local con esta transferencia directa, lo que es prácticamente un 94-95% de las PYBES aplicadas. Eso en suma, en ambas, ahí está el detalle, ¿cierto?, por junio y agosto, pero en la suma total fueron 3.500 millones de pesos y fracción las transferencias directas que se recibieron. Hay que considerar también, a diferencia del mes de junio, y más adelante lo vamos a entender el porqué, pero el mes de agosto se reemplaza el famoso, la conocida tarjeta Banco de Materiales, esa gift card,
por transferencia directa, es decir, la familia damnificada en el mes de agosto recibieron inmediatamente a través del bolsillo electrónico de emergencia ese monto para poder invertir en materiales. Luego entonces de aplicada la FIBE y luego de esas transferencias directas, que es la ayuda más inmediata que llega, ¿cierto?, a pocas semanas de las emergencias, lo que viene históricamente en las metodologías, ¿cierto?, es la aplicación de la ficha 2 del MIMBU. La ficha 2 del MIMBU es la que tiene que ver con un análisis más técnico, más profundo, que demora más y que ya va con miras a una reconstrucción. Es decir, el MIMBU a través del Servio, solamente esa ficha la pueden evaluar funcionarios del Ministerio de Vivienda, no la hacen funcionarios municipales u otros municipios, y en esa ficha se evalúa ya efectivamente el nivel de daño de la vivienda, el nivel de daño estructural y otros. Y siempre pensado para los subsidios de la reconstrucción en adelante. Sin embargo, para esta emergencia, y que fue una novedad, el COGRID, que es el Comité de Gestión y Riesgos a nivel central, ¿cierto?, que está compuesto por los distintos ministerios, por los ministros propiamente tal, a nivel central estableció para la emergencia de junio la obligación de considerar la ficha 2 para ratificar los daños de vivienda que se habían visto en la FIBE. Es decir, antiguamente la FIBE identificaba un daño y con eso uno avanzaba a la vivienda de emergencia. Para este caso en particular se incorporó la ficha 2. ¿Eso qué quiso decir? Que el Servio se llevó la gran carga porque le correspondía evaluar la totalidad de las viviendas afectadas a través de la FIBE. Vamos a la siguiente. Y eso naturalmente fue una tremenda pega y también una demora para las viviendas realmente afectadas, porque hay que entender que las FIBE eran distintos niveles de afectación y dentro de esos distintos habían algunos que eran los más graves y que necesitaban su vivienda de emergencia de manera urgente. Y el Servio entonces le tocó evaluar, sin embargo, su evaluación la hizo por barrido territorial, no por nivel de daños. Ahí es una imagen, por ejemplo, de las FIBES aplicadas en el sector más focalizado del Molino, Loreto, y el Servio iba haciendo un barrido por manzana más que las más urgentes, que tiene una lógica, porque si iba saltándose una que otra, generaba también, en el pleno momento de emergencia, la preocupación de los vecinos, ¿por qué me evalúan a mí y no al otro? En concreto, revisada esa ficha 2, recién ahí se dio el pase a la asignación de viviendas Senapred. ¿Por qué hago este punto? Porque por eso fue un poco la demora en el mes de junio, que uno veía que las viviendas de emergencias no aparecían, y era porque había un procedimiento nuevo que tenía que pasar por diversas instituciones. Sin embargo, y ahí hay que destacar, al mes de agosto sí hubo un aprendizaje a nivel central y las FIBE que se evaluaron de manera con poco o mediana afectación recibieron directamente lo que ya les decía, este bono electrónico transferencia directa, por lo tanto disminuyó notablemente la cantidad de viviendas que el Servio debía evaluar. Vamos. Aquí vemos, esto está establecido finalmente por reglamento a través de la nueva ley de la Senapred, que existe, ¿cierto?, está regulado el estándar y la asignación de las viviendas de emergencias. Nuevamente, porque el estándar de las viviendas de emergencia hoy son distintos a los que quizás conocíamos antiguamente, que era la famosa media agua. Hoy día un estándar distinto, 24 metros cuadrados, que considera baño, considera aislación, instalaciones eléctricas, sanitarias, en fin, eso está normado. Y así también, efectivamente está normado, como se ve en la imagen de arriba, que para poder asignar una vivienda de emergencia lo que se requiere es la FIBE, el informe alfa. Sin embargo, se podrán utilizar otras fuentes de información disponibles en los distintos servicios del Estado. Y esa fue la razón la cual estableció e incorporaron esta ficha 2 para poder determinar a quienes les correspondía o no las viviendas de emergencia. Vamos. En resumen, hecho el proceso ya superado la emergencia de la FIBE, de la ficha 2, Coltauco, a través de su municipio, el encargado de emergencia, ¿cierto?, solicitó a Senapred 273 viviendas de emergencia para ambas emergencias, valga la redundancia, el mes de junio y de agosto. De esas 273 viviendas, solamente fueron aprobadas 136, de acuerdo a los filtros ya explicados, y en concreto, al día de hoy, ya están efectivamente instaladas 133 viviendas de emergencia.
¿Cuál es la diferencia de las aprobadas 136 y esta 133? Que son 3 casos que renunciaron por diversas razones a este beneficio. Entonces podemos decir hoy día que la Senapred, que es el servicio responsable de asignar e instalar las viviendas, hoy día están instaladas. ¿Está todo instalado? Las viviendas que aprobó Senapred están hoy día 100% instaladas. No obstante, viene la bajada luego, que ahí se ve que de esas 133 viviendas de emergencia instaladas, 64 hoy día se encuentran con su conexión sanitaria operativa, y 58 con sus conexiones eléctricas operativas. Vamos a la siguiente. ¿Y por qué justamente este punto? Y hay que distinguir entre instaladas y habilitadas. Esto no es un tema nuevo, fue un tema, un dolor de cabeza, tal como lo señala ahí la prensa local, para la comuna, para todos, para las autoridades, como para los propios vecinos afectados. Y no es un tema nuevo en esta emergencia, sino que ya venía ocurriendo de una emergencia anterior, de los incendios de febrero del año 2023 en el sur de Chile, respecto a las viviendas de emergencia y lo que tiene que ver con los servicios sanitarios. Nuestro país, el Estado, estaba acostumbrado a entregar la media agua e instalarla, y no estaba acostumbrado a entregar servicios sanitarios. Hoy día la vivienda y su estándar considera un baño, considera instalación red eléctrica, y por tanto, cuando se entregan, está la obligación de dejarla habilitada. Sin embargo, para ojos de Senapred, eso era una responsabilidad municipal, y en la práctica los municipios, ocurrió el año pasado, era inviable que el municipio de Coltauco pudiera hacerse cargo de habilitar. Perdón, Raimundo, un segundo, que te interrumpa. Sí. Las casas de emergencia, muchas están instaladas, es cierto. Toda la parte eléctrica, es cierto. Pero falta la parte de la red de agua, y eso no está instalado. Justamente eso es lo que estoy señalando, y en la imagen siguiente, hoy día hay que diferenciar entre, y lo reitero, hay que diferenciar entre vivienda instalada y vivienda habilitada. Viviendas de emergencia instaladas, el 100% se cumplió. Demoró sus tiempos, pero ya se cumplieron la etapa. A los 6-7 meses, quizás una demora mayor. Vimos anteriormente por qué, por procesos de selección, de definir, de aprobar, mucha administración, burocracia, pero bueno, están instaladas. Sin embargo, hoy día podría decir que el 50% de esas viviendas instaladas están operativas, habilitadas para que las familias puedan vivir de acuerdo a las condiciones que la misma ley establece, que es una vivienda de 24 metros cuadrados más un baño. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurrió en el Biobío en febrero del año 2023, que fueron los incendios, y esa prensa es de agosto, o sea, 6-7 meses estaban en Biobío reclamando por lo que usted pregunta, concejal, los temas sanitarios de las viviendas. José Manuel. Ocurrió en Coltauco, que a 9 meses de la emergencia, recién la mitad se está conectando, y está ocurriendo en Valparaíso. En Valparaíso está ocurriendo lo Exactamente mismo. lo mismo. ¿Y es porque nadie tenía la claridad de a quién le correspondía hacerse cargo de la conexión? Senapred solamente es la entrega de la vivienda, y lo otro quedaba en el aire. A los municipios les corresponde imposible. Ni Coltauco ni otro municipio en una emergencia tiene la capacidad ni financiera ni técnica para llevar a cabo esto. Entonces, ¿quién lo hace? Y bueno, eso fue parte un poco de... Yo acá estoy resumiendo, súper resumido. Sí, no, está bien. La presentación igual un poquito larga, pero resumido. No, está bien, todo el está proceso. bien. Pero Vamos haciendo preguntas al mismo tiempo. ¿Quién le correspondía y él lo asumió finalmente? Es la delegación presidencial regional. Chuta. O sea, el Ministerio del Interior. Y eso se hizo a través de la delegación. Y la delegación, o sea, en estricto rigor a la larga, y yo entiendo que ya están en eso como aprendizajes, es Senapred a la larga quien debe entregar la vivienda. Inmediatamente se construye y se habilita y se conecta. Eso es lo que debe ser en una lógica normal. Y entiendo que Senapred está trabajando para eso. Pero en las emergencias del año 23 y 24, estos aprendizajes, bueno, pero en la práctica, dicho este punto, finalmente fue la delegación presidencial regional la que debió contratar directamente a las empresas correspondientes para que hicieran las conexiones eléctricas y las conexiones sanitarias. Esas empresas hoy día están operativas, están operando. Ya la fecha, y ya logramos también superar distintos temas de descoordinación, en fin, hoy día logramos tener, sobre todo en el tema sanitario, un orden desde el municipio respecto a lo que están haciendo las empresas y la delegación, y llevar el monitoreo súper claro,
Y en concreto es lo que se ve ahí. Hoy día, a 1 o 3 de abril, 64 viviendas con conexión sanitaria. De esas 43 están recepcionadas, 14 son rechazos. También hay que entender que hay familias que cuando llegó la delegación a conectarlas, rechazó el beneficio porque obviamente algunas lo resolvieron por las suyas en su momento. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro. Lo hicieron por la No, sí, cuando ya, no, sí está bien. Cuando la gente ve que nadie llega, bueno, tienen que tomar ciertas medidas. Entonces, a la fecha, estos son números, esto es dinámico. Porque sí está bien. Yo conozco, perdona, yo conozco casas de emergencia que todavía no están conectadas a la red sanitaria. Por eso le hacía la pregunta, ¿lo puede hacer un privado? O sea, o ellos mismos en el fondo. Totalmente, o sea, si la familia tiene la capacidad física, técnica, financiera en el fondo para poder hacerlo, lo puede hacer claramente, y así se hizo. Cuando llega el Estado en el tiempo que llega, rechaza el beneficio. El beneficio, sí, claramente. Porque hay un costo, eso tiene un costo para la familia. Pero eso nadie se lo va a devolver. Esa es la pregunta. No. Sí, lo que pasa, perdona, lo que pasa es cuando pasan, como tú dices, 6, 7, 8, 9 meses, como tú dices, y no han llegado, ya sea Senapred, municipio, la delegación presidencial, el Papa, bueno, da lo mismo, pero no llegan a hacer la conexión sanitaria, que para mí es tan básico como la electricidad. Claro, la gente toma las cosas por su, no sé por su mano, no es la palabra, pero por sus medios y hace instalación. Pues en el fondo tampoco puede seguir viviendo en esas condiciones. Y así fue, concejal. O sea, hay familias que lo resolvieron por las suyas. Los temas más complejos a veces pasan sobre todo por la conexión eléctrica. Claro, hay familias que lo resuelven por las suyas rápido, pero no siempre bajo las condiciones. Lo que pasa es que se pueden equivocar en la parte eléctrica. Totalmente. Entonces hoy día en lo concreto, para ser súper claro en este punto, y no queden dudas, las viviendas finalmente aprobadas para Coltauco e instaladas son 133, y de esas, a la fecha, 64, o sea, un poquito menos de la mitad, está con la conexión sanitaria operativa, y 58, también en torno a los 60, o sea, prácticamente casi un 50%, están operativas. Es decir, falta la mitad de las viviendas de emergencia por acceder a los servicios básicos. Y ese es un gran aprendizaje para el Estado a futuro, en cualquier emergencia sea, que Senapred, al momento de asignar las viviendas, tiene la obligación de entregarlas 100% operativas. Si no, claro, antiguamente el estándar era distinto, pero hoy día tenemos un estándar que incluye viviendas, servicios básicos. Luego, para ir cerrando el capítulo de las viviendas de emergencia, entonces decíamos que son 133 viviendas de emergencia. El costo a nivel local fue para el Estado, a través de Senapred, de prácticamente 1.030 millones de pesos, lo que tiene que ver con las viviendas de emergencia. La conexión, no tenemos claro esos montos. Estos no son recursos que pasan por el municipio, pero es importante saberlo porque para tener la noción y magnitud de lo que fue. Esto no considera la conexión a los servicios. Y estos montos, y aquí por qué lo digo, a la imagen, al lado izquierdo ven una imagen que indica informativo ayudas emergencias 2023. La delegación presidencial a fines del año pasado hizo a través de la prensa un cierre de la etapa de emergencia, dio por cerrada la emergencia en la región, e informó los gastos en los que había incurrido a la fecha. Entonces a partir de eso, naturalmente, ahí uno puede ver los costos por vivienda de emergencia en particular. Por lo tanto, Coltauco son los 1.030 millones de pesos la inversión. Bien, entonces vamos como avanzando por las etapas. Cerramos lo que tiene que ver con las viviendas, cerramos la presentación, porque sabemos que sigue abierto. Pero luego de las viviendas de emergencia se abre el capítulo siguiente, que tiene que ver más como con reconstrucción o con la vivienda, porque la vivienda de emergencia se entiende que es una vivienda transitoria y de emergencia. Y ahí aparece lo que es la ficha 2 del MIMBU, que yo les decía que, bueno, en este caso se utilizó para tomar decisiones de la vivienda de emergencia. Puede ser discutible, pero en este caso voy a explicar un poco el trabajo que ha hecho el MIMBU respecto a las fichas que implementó. Para la emergencia de junio en específico. Para la emergencia de junio, el MIMBU evaluó, a través de la ficha 2, 1.614 viviendas.
que evaluó. En porcentaje, más de la mitad con un daño leve, un porcentaje sin daño, y hay un daño mayor o no reparable cercano a un 7 o un 8%. De las 1.600 viviendas, 1.614 evaluadas con daño, 274 casos, o sea un 17%, prácticamente no aplicó ningún tipo de subsidio. Esto es, ya sea por temas administrativos de doble propiedad, propiedad en otra comuna, porque se declara como no propietario, o no aparece propietario en la FIBE, en fin, por diversas razones, 274 no aplicó ningún tipo de subsidio. Vamos. Y acá un poco, en recuadro resumen, lo que podemos ver que el grueso de los subsidios, de quienes aplicaron, 1.035 subsidios, esto fue 1.035 subsidios fueron del Banco de Materiales, ¿ya? La famosa gift card que se le entregaba a las familias con un promedio, porque esa gift card también era variable de acuerdo al nivel de daño, pero con un promedio de 36 UF. Ese fue el grueso de los subsidios que se entregaron como en etapas de reconstrucción a las familias para el mes de junio, porque ya sabemos que en agosto la plata se le entregó de manera directa. Y entre 15 y 18, esto es un poquito variable porque ahora en el mes de marzo incorporaron un par más, pero las familias que definitivamente están recibiendo un subsidio de mejoramiento un poco mejor, más profundo en la vivienda, o bien una vivienda nueva, no son más de 18 casos. Los que realmente están recibiendo un subsidio mayor. El grueso de los subsidios se quedaron en un banco de materiales, y entre 15 y 18 fueron subsidios más profundos que siguen trabajando con el Ministerio de Vivienda y entidad patrocinante. En suma, los recursos destinados a través de este subsidio Banco Materiales son 1.380 millones de pesos. Algunas conclusiones. Se identificaron 2.055, cuando hablaba de la presentación al principio, el mes de junio, de las PYBES, las fichas básicas de emergencia, 2.055 tuvieron algún grado de afectación. De esas 2.055, el MIMBU evaluó 1.614 a través de la ficha 2. Se desconoce qué ocurrió con las otras 441 viviendas que nunca fueron evaluadas a través del Ministerio de Vivienda. De las viviendas evaluadas, el 97% fue con daño leve y obtuvo la tarjeta Banco Materiales. Un 47% de las evaluadas con daño moderado, mayor e irreparable se reasignaron, es decir, estaban evaluadas en un nivel, pero el MIMBU las reevaluó y las llevó a categoría leve, obteniendo la tarjeta Banco Materiales, y un 49% de las evaluadas con daño moderado, mayor o irreparable finalmente no cumplieron con requisitos para la asignación del MIMBU. Al mes de enero, entonces, lo que les señalaba, 1.035 tarjetas Banco Materiales y 15 subsidios mejoramiento IO DC 49. Vamos. Aquí se ve un poquito un gráfico. Este análisis es bien interesante porque tiene que ver, aquí vuelvo al caso de las viviendas de emergencias. Respecto al mes de junio, se hizo una muestra con el Ministerio de Vivienda. El mes de junio eran 83 viviendas. Acá hay una muestra con 78 casos. ¿Qué ocurre con las familias que en el fondo recibieron vivienda de emergencia? Porque al final uno se queda con que las familias más dañadas y afectadas son las que recibieron, están dentro de estas 133 que recibieron viviendas de emergencia. Y la pregunta es, ¿qué ocurre con ellos después de la vivienda de emergencia? Y la verdad es la siguiente. De las viviendas de emergencia asignadas vía Senapred con FIBE y con ficha 2 aplicadas, 55 no aptas para un beneficio del Ministerio de Vivienda, 22 aplicó un subsidio Banco Materiales o S49. Y ahí se ve un poquito la torta, 20 y algo en la primera columna por no ser propietario, 1 o 2 por propiedad en otra comuna, más de 20 y tantas porque el MIMBU señala no tener ficha 2, lo que ahí es algo que se está discutiendo con el MIMBU, porque la verdad que para poder haber recibido la vivienda de emergencia, Senapred exigió la ficha 2. Luego, propietario no figura en FIBE, temas administrativos. Una cantidad de los que fueron declarados inhabitables y recibieron vivienda de emergencia, la solución finalmente del MIMBU fue Banco de Materiales. Y 6 que son un subsidio una casa nueva como tal.
Esta nuevamente un análisis en desarrollo porque hay que sumar aún las viviendas de emergencia del mes de agosto, pero es importante tener claro que no quien recibió, no por el solo hecho de haber recibido vivienda de emergencia, va a recibir una nueva casa a través del Estado. Eso está lejos de ser así en la práctica. Vamos. Eso va a ser cuando el elefante vuelve. Porque digo, eso va a ser mucho tiempo más adelante. Pero las casas que ya están aprobadas, me imagino que ya están en ejecución o en proyección. ¿Te pongo un ejemplo? Perdón, Raimundo. ¿No? Lo que pasa es que hay gente, incluso yo he estado en casas de emergencia y tienen su casa al lado, que, bueno, por un lado ellos me decían que no, vino el municipio y me dijeron que la echara abajo. No, dije, no creo que el municipio le diga échala abajo, no creo en esa posibilidad. Pero sí aplica la nueva casa en el fondo. ¿Cuánto se demora eso? Porque dicen, me han dicho, ¿usted le echaría abajo? No, mientras no tenga la casa, no la echo abajo ni a cañones. Trato de arreglarla lo que más pueda mientras me llega la otra. Porque, ¿cuánto se demora eso? Porque eso es un tiempo, porque la gente, hay familias que una casa de emergencia, como tú dices, caen dos adentro y los otros cuatro duermen en el patio, quedan afuera. Entonces, no, por eso te digo, hablando en serio, ¿cuánto se demora la nueva casa? Porque eso es básico. Concejal, voy a sumar la lámina siguiente y le respondo la pregunta. Perfecto. No, se lo voy a responder porque quiero que entendamos. Yo también yo pensé que las casas que ya estaban aprobadas, que son re poquitas, ya estaban en ejecución de algún subsidio. No, pues. No, hoy día en la práctica, que son poquitas, las familias que lo voy a cerrar en la lámina siguiente, pero acá estamos hablando del mes de junio, ¿ya? El mes de agosto, ni siquiera sabemos todavía el resultado de la ficha 2 o qué tipo de subsidio recibe una u otra. Estamos hablando solo de... Es que esto un poco va respondiendo a la pregunta. Entonces, del mes de junio, solamente un par están con el subsidio asignado para... Y eso ya viene, ya toda la parte técnica, desarrollo, proyecto, en fin. Entonces, de la asignación directa de esas poquitas casas, de las 18 casas. Sí, pero ¿cuánto es el tiempo que ellos? Porque Eso estoy preguntando. De esas 18 casas, ojo, o sea, que esos subsidios, que no son más de 18, más de la mitad son mejoramientos. Ni siquiera es una casa nueva. Es decir, la casa ¿y esa información la tiene la familia? Se analiza técnicamente, se analiza técnicamente, se revisa en detalle y se hace un mejoramiento estructural o lo que corresponda dentro de la misma casa. Son las menos que es un subsidio, no más de 5 o 6, que es un subsidio de una casa nueva. Perdona. Con el subsidio en la mano, ¿cierto? Ahí ya se desarrolla el proyecto y eso puede depender, pero no menos de un año. Perdona, esas 5, 6 o 7 familias, ¿tú tienes los nombres? Sí, están los nombres. ¿Y las familias saben que son? ¿Saben? O sea, ¿puedo saberlo? Sí, no, si las familias están conocidas. Sí, pero para saberlo, porque si está en la familia que yo he ido varias veces y ahí están. Y dan por hecho que viene su vivienda definitiva. Todos quieren volver a sus casas, pero la casa de emergencia, pensemos que es una cosa, un campucho. Es que por eso es importante conocer, porque a veces se generan muchas expectativas, o sea, y yo explicarlo de la vivienda de emergencia, porque muchos creíamos, al menos, la base de una vivienda, de una familia que recibió una vivienda de emergencia fue ¿por qué? Porque una FIBE le evaluó afectada. Está bien. Luego una ficha 2 desarrollada por el Ministerio de Vivienda le evaluó afectada. O sea, ya tenía los filtros, doble filtros. Recibió su vivienda de emergencia. Y cuando vamos a ver la etapa siguiente, la verdad que el grueso se cae y algunos no van a recibir nada más que la vivienda de emergencia. Perdón que sea tan claro y directo. No, sí, hay que ser información. Hay que ser transparente. No van a recibir la vivienda de emergencia. O sea, está bien, no van a recibir nada más que su vivienda de emergencia. La verdad, sí. Otros recibieron un banco de materiales. Bueno, las tarjetas están bloqueadas. Y los mínimos están recibiendo... ya, pero mi pregunta es, ¿la familia sabe esa información? ¿Sabe que yo no voy a adquirir ningún beneficio más? ¿Sabe que yo estoy esperando el subsidio de la casa definitiva? ¿Las familias afectadas saben esa información? Esa es
una muy buena pregunta y que el MIMBU nos va a responder que fueron notificadas que no les correspondía su subsidio. Si usted me pregunta a mí, yo creo que no todos tienen Sí, porque yo conozco familias que efectivamente hablan de su vivienda definitiva y ahora por la cantidad me imagino que no califican, pero ellos, ¿dónde pueden adquirir esta información? ¿Cómo se les puede hacer bajar esta información a las personas afectadas? Porque a ellos les importa, no más que a nosotros. Pero que ellos tengan y no estén ilusionados y vean cómo pueden mejorar su calidad de vida. O sea, partiendo de la base, así como súper en lo general, pero una familia que recibió un banco de materiales, por ejemplo, si una familia recibe una gift card y le dice a usted que está esperando la vivienda definitiva, Ya no. no, porque la gift card fue la una o la solución otra. que le dio el Estado. O sea, no era una o la otra, es el Estado determinó entregarle una gift card y luego no hay, o sea, para ir al tiro y... Sí, va a ir descartando para que la familia El vaya... grueso recibió gift card. Sí, una gift card. Y en ese punto, complementar ahí con Raimundo, es por eso que hemos mandado oficios, diferentes oficios, porque justamente es bajar la información a la gente y, por ejemplo, de la segunda catástrofe no hay información todavía en donde qué familias van a ser las que van a tener algún subsidio o algo, no hay. Entonces hay que ser súper claro, hemos agotado todas las instancias y yo creo que la gente se queda con la sensación de varias visitas que vinieron a nuestra comuna en donde se les dijo que iban a ver, que iban a tener sus viviendas, pero al fin y al cabo es lo que estamos viviendo hoy en día y es por eso que también es bajarle la información a ustedes ya completa, con datos, con nombres, donde van a estar, la van a obtener y para que sepan la realidad, y es lo mismo que se vivió en el sur, es lo mismo que se está viviendo en la quinta región, o sea, esto es como el común. Raimundo. Concejales, se lo coloco de otra manera, que es algo anecdótico que ocurrió ayer. Acá en la región está hace 2 semanas una iniciativa perfecta de una exposición de vivienda de vivienda Industrializada. Sí. No sé, que son viviendas de muy buen estándar, viviendas definitivas, pero de rápida construcción, en fin. Y hay una exposición en el Servio, en Rancagua, hace 2 semanas. Que eso es para cualquier tipo de vivienda, abierto, lo mismo una etapa de reconstrucción, ¿cierto? Para quien tiene un subsidio podría aplicar eso. Y ayer estuvieron autoridades, la ministra delegada de la reconstrucción, el ministro de Vivienda, visitando esas viviendas con familias damnificadas que tienen su subsidio en la mano para que la puedan escoger. Las familias que visitaron eran de la región de Valparaíso. No eran de la región de O'Higgins ni de la comuna Colchón. Entiendo Ahí el usted se puede dar contexto. cuenta, quizás responder su pregunta de cuántas viviendas o familias con subsidio en la mano existen para poder aplicar una vivienda definitiva en la región de O'Higgins. En agosto, perdón, aquí me fui a las pibes aplicadas. ¿Puedes volver a una anterior? Perdón. Ya, aquí, ahí está. En agosto no disponemos a la fecha del reporte de la ficha 2. Solamente en agosto lo que tenemos son las viviendas de emergencia que se entregaron, las 50, y aún no se recibe tampoco el reporte de la revisión de daños por la comisión técnica que hace el Servio. Porque el Servio evalúa con una ficha 2 y luego tiene una comisión técnica. Análisis mayores de agosto, la verdad que no hemos podido tener acceso a esa información, no la tenemos, por tanto ahí no podemos profundizar en el detalle como lo hicimos en el mes de junio. Vamos. Eso es, aquí cierro un poquito el capítulo de lo que es viviendas de emergencia. Naturalmente las familias definitivamente beneficiadas con los subsidios de mejoramiento o vivienda definitiva, que son estas 15 y 18, están en manos de la entidad patrocinante municipal, son nombres conocidos, y el resto la verdad que son las gift card que recibieron en su momento. Luego, la otra etapa, o el otro ámbito que tuvimos, acá la gran afectación claramente, ¿cierto?, fue en viviendas. A propósito, en ambas emergencias podemos decir que la gran afectación fue en viviendas.
pero también la comuna tuvo afectación en el bien nacional de uso público con diversos daños durante la emergencia. Fueron más de 150 puntos catastrados en el territorio. Gracias al trabajo de funcionarios municipales se pudo catastrar en los primeros días de ocurrida ambas emergencias, el mes de junio y el mes de agosto, que tuvieron distinto nivel de daño, leve, moderado, mayor. Ahí en esos puntos uno ve finalmente en todo el territorio de la comuna más o menos cómo estuvo la distribución de los daños, que naturalmente se concentran con las zonas más afectadas. Vamos. Esos daños, cuando los analizamos, 240 puntos, fueron de distinto nivel de afectación. Algunos se fueron recuperando inmediatamente vía alfa, a través de la emergencia. Otros, la propia comunidad, con su colaboración, los recuperó. Otros con el tremendo trabajo de los equipos de operaciones municipales. Otros fueron con fondos sectoriales. Otros con el aporte de privados, fondos externos, etc. Fueron distintas líneas con las cuales la comuna se ha vuelto a colocar en pie. Y sí, lo que podemos concluir acá, que el gran nivel de daños estuvo que fue más del 50% en la vialidad tanto urbana como rural. Vamos. Bueno, aquí un poco en recuerdo, ¿cierto?, las imágenes. Naturalmente la vialidad, como les decía, fue la gran afectación. El río también por su propio tema en sí. Y naturalmente como espacio público, la plaza, el sector del Molino, como también el emblemático, la imagen de la derecha, en el ámbito de educación, si bien fue uno, pero fue emblemático, la sala cuna y jardín infantil Allengüe. Vamos. En la vialidad urbana y rural, cuando hacemos la distinción urbana y rural, quiere decir rural más que nada los que están relacionados con las vías enroladas, ¿cierto?, de vialidad, y urbano los que están ya más consolidados en los barrios de viviendas, con solera, en el sector Molino, Loreto principalmente. De estos 84 puntos que se identificaron con algún nivel de daño, nuevamente se trabajaron por diversas vías, algunos a través de la Dirección de Vialidad, directamente, responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, otro a través de la línea de Subdere, del programa de Mejoramiento Urbano, Emergencia, con postulación desde el municipio, otro a través de financiamiento del GORE, a través del Fondo Regional de Iniciativa Local, el FRIL, y otros en proceso también a través del Ministerio de Desarrollo Social, debiendo obtener RS. Vamos. Y es así como a la fecha las inversiones fueron, por ejemplo, para la emergencia de junio, a través de la SECPLAC se postuló rápidamente un proyecto en la línea de emergencia denominado Catástrofe, Habilitación, Pasaje, Localidad del Molino y Loreto por 150 millones de pesos. Eso fue aprobado en el mes de agosto y fue ejecutado y recepcionado al mes de febrero. Luego surgió otro proyecto, más en la zona rural, que fueron, como dice el nombre, la catástrofe de habilitación de caminos rurales en diversas localidades, 150 millones de pesos, también postulado a la Subdere, aprobado en el mes de noviembre esto fue la emergencia de agosto, se aprobó en noviembre del 2023, se desarrolló toda esta inversión a través de licitación del municipio y actualmente se encuentra en ejecución por 60 días al 25 de mayo. Se está recién comenzando, hace poquitos días dio inicio su obra. Vamos. Y por último, que también está comenzando, que esta era una inversión que coincidió, que ya venía trabajando el municipio y sumó y coincidieron vías afectadas, más de 24 puntos, a través del financiamiento del gobierno regional. También una licitación adjudicada que está en ejecución y debieran estar ya concluidos los trabajos al 25 de mayo. Y por último, tiene que ver con lo que es de la Dirección de Vialidad. Ahí el municipio no tiene más que informar y solicitar la mayor celeridad para poder recuperar la conectividad y luego mejorar la movilidad, ¿cierto?, en estas vías. Acá desde el primer día, como se ve en ese oficio, por ejemplo, el 25 de agosto, a pocos días de la segunda emergencia, el municipio fue súper ordenado y esto fue lo bueno a partir del primer día, estructurando y ordenando, levantando todos los puntos a través de funcionarios municipales, se georreferenciaron, se indicó el nivel de daño y se envió esa información e incluso, como lo ven destacado en rojo, destacando algunos puntos prioritarios para la comuna, como lo era uno de los puntos prioritarios, recuerdo, que fue emblemático, la H324, el Mutro,
el puente El Ñeque, y también en el... olvidé en este minuto el tercer punto, pero... Loreto. El de Loreto. Entonces se identificaron, bueno, y se enviaron a vialidad. Y aquí estas vialidades, para bien o para mal, las vialidades de la comuna de Coltauco a las fechas de la emergencia, bueno, las vialidades enroladas, ya estaban incorporadas en el denominado Global Cachapual Centro Poniente, que se licitó el año 2022, que se adjudicó a principios del 2023 y que comenzó a operar justo un par de días antes de la emergencia. Es decir, la red de Coltauco Vial está a cargo de una empresa que tiene la responsabilidad de conservar la vía. ¿Por qué hago esa? Vamos a la siguiente. Y eso uno podría haber pensado, bueno, hay una empresa lista para trabajar y hacer la pega, y al parecer eso fue administrativamente más complejo porque en el tiempo nos ha demostrado que ha sido más lento que no haber tenido quizás ninguna empresa y que Vialidad lo haya contratado de manera directa en forma paralela. A la fecha de hoy, el Mutro, que fue un caso emblemático a nivel nacional, salió en todos los lugares, conocidos por todos, no se ha logrado rehabilitar en 100%, el día de hoy se mantiene el bypass. Ahí eso ya pasa a ser parte anecdótico, pero para que vean un poco las gestiones del municipio y a veces las respuestas que le tocaba recibir al alcalde, desde el primer día alertando, por ejemplo, el Mutro, informando todo con las coordenadas como correspondía, y algunas de las respuestas, que no se alcanza a ver bien, pero en relación al sector del Mutro, que se señala en el oficio, se solicita georreferenciación para poder evaluar el caso. O sea, a 2 meses de la emergencia nos pedían georreferenciación para poder evaluar el Mutro, cuando ya todos lo conocíamos y estaba más que informado. O el puente El Ñeque, que en el mes de noviembre nos decían que los trabajos comenzarían a mediados de noviembre con las obras definitivas. Y todos ustedes saben que el Ñeque se vino recién a mejorar hace muy poquito. En el caso del Mutro, a la fecha aún, ¿cierto?, estamos con ese bypass, pero el gran problema que estamos teniendo hoy día, que no todos quizás lo ven, ¿cierto?, o la externalidad que está generando, además de los que transitan el día a día, es la complejidad para la movilidad del transporte de estudiantes. Esto rebota al Ministerio de Transporte en sus licitaciones, la adjudicación de los servicios de transporte, que no lo ha podido adjudicar, porque el pasar por ahí con los buses y que se junta con el puente por el otro sector, que otra historia que trae con Vialidad. Entonces, bueno, el Mutro prácticamente ha sido como el emblemático de esta reconstrucción y que ha sido aún complejo poder intervenirlo, y lamentablemente el municipio no tiene facultad alguna, aunque quisiera hacerlo, de poder meter mano ahí. Vamos. Y ahí recalcar también, Raimundo, que bueno, todos estos días las obras paralizadas. Fuimos el día de ayer también para ir viendo, porque tuvimos una reunión con la Seremi de Transporte para ver cuáles iban a ser los tiempos más o menos que le estaban informando de la Seremía de Obras Públicas, y no hay trabajo en el sector, están paralizados. Los informes que se han enviado técnicamente de que podrían ser de mayor envergadura también los tubos que pasan por abajo, no hay respuesta. Entonces eso se está esperando, y obviamente que esperamos también la respuesta oficial de la Seremi de Transporte por la licitación de esos buses, que se haga lo antes posible, porque la cantidad de niños que hay hoy en día en Rinconada de Parral, que son muchos más de los que estaban en licitación anteriormente, obviamente que no necesitan urgente. Eso, Raimundo, solo para recalcar. Bien, yo le adelantaba antes del informativo Ayudas Emergencias 2023 de la Delegación Presidencial. En diciembre del año pasado despertamos a través de la prensa, tomamos conocimiento de que la delegación dio por cerrada la etapa de emergencia, informando el haber aportado más de 60.000 millones de pesos a las emergencias de junio y agosto. Y se dio por cerrada la emergencia, a pesar de que en esa etapa todavía se estaban instalando recién, o todavía estaban en proceso de instalación las viviendas propiamente tal de emergencia. Pero aquí lo que más sorprendió a todo el equipo y el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho desde el municipio de Coltauco fue esta imagen publicada en la prensa, la cual detallaba la suma total de recursos entregados y se indicaba que en la emergencia, en esos 5 meses, se habían entregado y ejecutado 60.000 millones de pesos.
Y si uno ve más en detalle, la gran parte de la torta se la lleva el MOP, con 34.000 millones de pesos. Pero acá, en Coltauco, veíamos la vialidad, veíamos los avances en el río y nos generaba la duda. Por tanto, considerando la magnitud de los recursos también informados y en relación al avance de la comuna, se tomó la decisión de solicitar el desglose de esta información vía transparencia. Vamos. Y así se solicitaron a las distintas instituciones, súper detallado, la nómina de los contratos adjudicados, todo de acuerdo a lo que había informado el delegado, con el fin de entender lo que estaba ocurriendo en la comuna de Coltauco y finalmente cuáles eran las iniciativas contempladas o ejecutadas y que quizás nosotros no habíamos tomado conocimiento para la comuna. Vamos. En esta lámina, que era justamente de parte de la presentación de este informativo de la delegación, se informaba el MOP, tal cual, el resumen de los proyectos adjudicados por la Dirección de Vialidad relacionados con la emergencia. Y se asocian a 2 códigos VIP, con 5 contratos y con 13, y con un total de 22.000 millones de pesos. La realidad es que, solicitado estos antecedentes vía transparencia, en el primer código VIP, los contratos eran menores a los indicados de los 10.700, sino que eran por 9.900 millones, que efectivamente estaban algunos en ejecución, pero sin respaldo de contratos porque fueron asignaciones directas y todavía estaban en proceso de contratación. Pero efectivamente había un monto de trabajos que Vialidad estaba ejecutando. Y respecto al otro código VIP de los 11.000 millones de pesos, Vialidad informó que eran 13 contratos no adjudicados, que estaban en proceso de contratación y que los montos eran reservados. En resumen, de todos esos proyectos y esa cantidad de recursos, ninguna iniciativa asociada a la comuna de Coltauco. Ninguna. Destaca dentro de ese monto, de los 9.000, prácticamente 10.000 millones de pesos, destaca el camino I-45 San Fernando por 8.000 millones. El camino de accesibilidad a Termas del Flaco, la verdad que se llevó la gran torta de 8.000 millones de pesos y efectivamente son trabajos que están en ejecución. Pero lo que nos interesa para la comuna, en vialidad, ninguna iniciativa. Y eso probablemente tiene razón con que Coltauco estaba bajo lo que les señalaba antes, la conservación y bajo una empresa adjudicada, pero la verdad que ni una ni otra pudimos avanzar rápido, porque hoy día vemos, por ejemplo, las Termas del Flaco ya han ido rehabilitando y los trabajos se han hecho, con recursos que llegaron, con licitaciones que hizo el MOP, contratos directos, en fin, pero Coltauco teniendo una empresa operativa de conservación, que tampoco tuvimos una destrucción enorme que digamos la vialidad, son casos súper puntuales, el Mutro es como lo vemos. Vamos. Bueno, ahí está el listado de cada uno de los proyectos informados, pero la verdad no vale la pena entrar en detalle. Solo les digo que están todas las comunas: San Fernando, Rengo, Peumo, Matzalico, Inco, Nancagua, San Fernando, vamos. Y otras tantas más, pero créanme que Coltauco finalmente no estaba en ese monto. Vamos. Vámonos más. En relación al río Cachapoal, también bajo el alero del Ministerio de Obras Públicas, el río Cachapoal, que en la comuna son prácticamente 25 kilómetros de extensión, del primer día la Dirección de Obras, a través del ordinario 574, del 4 de julio, a pocos días de la emergencia, y esto hay que destacarlo la verdad, porque el municipio, a veces claro, se nos olvida lo que fue ese momento, pero estaba en el suelo, todos afectados, funcionarios afectados, y aún así la institucionalidad avanzando y en estos detalles gestionando para poder avanzar en los puntos más importantes. Se ofició al Ministerio de Obras Públicas, a la DGA y a la DOH, levantando e informando los distintos puntos críticos que existían en el río Cachapoal. En Hidagüe, San Luis, Tres Esquinas, Montegrande, Los Marcos, sector del Bosque, comuna de Doñigüe. Eso se levantó del día número 1. Georreferenciadamente, como se ve en la imagen, en fin. Vamos. Y luego, en la presentación de nuevamente este informativo de cierre de la emergencia, el MOP informó prácticamente 11.000 millones de pesos de inversión en obras de emergencias para lo que tiene que ver con la DOH o con los ríos. ¿Ya? Los ríos, recordemos que no solamente el río Cachapoal, en la región. Vamos. Nuevamente, solicitamos vía transparencia a la DGA para poder entender el desglose de esos gastos. La realidad es que para el mes de junio, del total de gastos que superan los prácticamente 3.000 millones de pesos que destinó la DOH, el 30% de ese gasto
fue para el río Cachapoal. Y luego, si bien sabemos que el río Cachapoal es uno solo y no distingue límites comunales, pero si lo llevamos al tramo comunal, el 10% de todo eso, de ese contrato, fue para maquinarias en el tramo comunas de Oñihue y Coltauco, que es lo primero que se ve arriba, que es para el encauzamiento de emergencia comunas de Oñihue y Coltauco por casi 300 millones de pesos. Es decir, en junio, el 10% de toda la inversión en Coltauco para enfrentar la emergencia. Vamos. Y luego, para el mes de agosto, de toda la inversión que se hizo, el 16% fue para el río Cachapoal y solo el 5% con un proyecto para la comuna de Coltauco. El detalle lo vamos a ver más adelante. En concreto, en este caso, efectivamente, el gasto de emergencia, no siempre, esto no quiere decir 100% ejecutado, pero dando vuelta a nivel de la DOH, fue un poquito mayor a lo informado por la delegación, fueron casi 13.000 millones de pesos. De esos 13.000 millones de pesos, 856 millones invertidos en la emergencia para Coinco, Oñihue y Coltauco, y prácticamente un 7% del total regional en ambas emergencias quedó en el tramo nuestro. Vamos. El mes de diciembre se logró ordenar quizá un poco la estructura de funcionamiento. El río siempre ha sido un tema y la preocupación, bueno, desde la autoridad acá del alcalde sabía, ¿cierto?, su preocupación y todo lo que se ha hecho y gestión en ese ámbito, pero hubo un hito, un momento, no histórico, pero un hito importante, el 30 de noviembre del 2023, cuando el Ministerio de Obras Públicas, a través del delegado, convocó a las diversas autoridades locales, a los alcaldes, alcaldesas y parlamentarios, y se realizó la primera presentación del plan de emergencia de Oñihue, Coltauco, Coinco. Luego de esa reunión, tuvimos una reunión en específico el 19 de diciembre con el director de la DOH, la directora de Obras Municipales, el alcalde, en la alcaldía municipal, para comenzar a hacer la bajada de lo que se había presentado en esa planificación de inversión para el río. Y luego, el 26 de febrero del 24, el MOP hizo una segunda presentación de este plan. Vamos. Y en detalle aquí les compartimos algunas láminas justamente de la misma presentación que hacía el Ministerio de Obras Públicas, y esto tiene que ver con que el MOP establece 3 fases: la fase 1, que es la atención de la emergencia, la fase 2, que es la recuperación temprana, y la fase 3, que ya es la recuperación definitiva más de largo plazo. En la atención de la emergencia, acá en la comuna es lo que se ve al lado izquierdo: 3 esquinas, sector de Monte Grande con 500 metros fluvial, encauzamiento. Después también Monte Grande, 80 metros, en el sector del bosque, otra intervención, y otras intervenciones en el sector de California, ya la comuna de Oñihue. Esa inversión, ese proyecto, denominado Trabajos de Encauzamiento y Pretiles, son los 300 millones que yo les señalaba hace un rato. Eso fue lo que desarrolló el Ministerio de Obras Públicas en la fase 1, atención de la emergencia. Luego, en la fase 2, que le llaman recuperación temprana, contratos de maquinaria y obras de reconstrucción, fue lo que se informó en diciembre, que estaba en proceso, que se estaba licitando, y la buena noticia ya se esperaba que fuera en enero, pero finalmente en febrero se informó, el 26 de febrero, que ya estaba adjudicado, que tenía una fecha de inicio. Tiene que ver con la conservación de obras fluviales por emergencia en el río Cachapoal, en los sectores California Arriba, Millahue, Monte Grande, comunas de Oñihue, Coinco y Coltauco. Eso es donde Coltauco está incluido, y esa es una inversión de sobre 500 millones de pesos. Y la verdad que a la fecha, si bien este es un tramo largo, más allá de Coltauco, se está pendiente el compromiso de una reunión de inicio de obras acá en terreno y la revisión ya en específico con los equipos técnicos municipales y DOH sobre los puntos que se van a intervenir en terreno. Ese es un tema que está pendiente y nos tiene un poquito en alerta, preocupación, porque el tiempo corre y aún no se ve este movimiento de esta obra ya adjudicada. Vamos. Y por último, y dentro de la misma fase 2, recuperación temprana, otra inversión cercana a los 1.000 millones, que si bien no es la comuna de Coltauco, pero tiene que ver con el sector El Bosque o agua abajo del puente Coinco, también adjudicada, con inicio del 20 de febrero, según informado por el Ministerio de Obras Públicas, que viene a reponer esto a través de un trabajo de diseño directo que hizo el propio MOP, hacer una recuperación en el borde del sector El Bosque. Con todo lo anterior,
La verdad que hay avances, naturalmente, hay esfuerzos, hay voluntades, pero en la práctica todavía falta para verlo, para que se concrete lo anteriormente señalado. Sigue siendo un poco más administrativo. Y mientras la DOH no ejecute las defensas, esta intervención local que hizo la comuna de Coltauco debe continuar. O sea, claramente esta intervención fue la que el mes de agosto evitó que Coltauco se inundara. Eso no está en discusión. Y mientras entonces no se realicen sobre todo las mejoras aguas arriba, o en el sector del bosque, en el sector de la comuna de Oñihue, esta obra local es la que continuará ayudándonos a evitar un nuevo desastre como fue el del mes de junio. Vamos. Por último, el río Cachapoal, sumar a los trabajos de obras públicas que señalaba, sí hay que destacar completamente el trabajo de operaciones municipales que se llevó a cabo después de la emergencia de junio, que fue en coordinación con la DOH, donde se lideraron maquinarias privadas y también vía Alfa, y que permitieron enfrentar la catástrofe de agosto sin mayor afectación en lo que tiene que ver con el río Cachapoal. Sin embargo, luego de la segunda emergencia, Senapred canalizó los Alfas, todo lo que se solicitaba vía Alfa para intervenir el río Cachapoal, como las quebradas, se destinaron de manera sectorial, quedando un poco atado de manos el trabajo municipal. Vamos. Y por último, bueno, la fase 3, que esto ya son consultorías y un diseño definitivo, que en el mes de diciembre se informó que debieran estar para abril-mayo del 2024. Esto es noticia en desarrollo y veremos qué es lo que ocurre con estas consultorías que está llevando a cabo el MOP. Ahí cerramos la etapa, lo que tenía que ver con obras públicas o lo que tenía que ver con el tema del río Cachapoal. Aquí una lámina que tiene que ver con el ámbito de agricultura, nuevamente en este comparativo que veníamos haciendo con el informativo de la delegación presidencial del cierre de la emergencia. La delegación informó una inversión de 3.700 millones a nivel regional para la emergencia agropecuaria y rehabilitación productiva. Vamos a ver que a nivel local, en concreto, para Coltauco fueron 230 millones los que llegaron. El 6% de los recursos totales destinados por el Ministerio de Agricultura a la región corresponden a Coltauco, lo que se tradujo en 123 pequeños productores ganaderos, 53 pequeños productores avícolas, 10 apicultores y 84 pequeños productores agrícolas. Vamos. En el ámbito de Corfo, económico, en economía se informó 389 millones de pesos de aporte de Corfo para la emergencia regional, con 70 pymes. Y en Coltauco, vamos, el 44% cayó en Coltauco, con 172 millones de pesos en 35 usuarios asociados al proyecto de apoyo a la reactivación. Bien, volviendo a lo que tiene que ver con equipamiento, la Plaza del Molino. Este fue el principal espacio público afectado, dañado, ¿cierto? Contiguo al jardín, podríamos decir que fue la zona 0, al jardín Izalacuna Allengüe. Esta plaza se tuvo la oportunidad, fueron varias reuniones, pero Codelco estaba a toda la disposición de Codelco de colaborar y se convencieron de que invertir en un espacio público era una muy buena oportunidad para todos. En concreto, en octubre del 2023, entonces se entrega el aporte por parte de los sindicatos trabajadores Rolvé de Codelco de 101 millones de pesos, lo que permitió que el municipio en el mes de diciembre licitara y ya a fines de enero entregara el terreno, hoy día en plena ejecución, la cual, plena ejecución de la obra de este nuevo espacio público, de esta plaza en el sector del Molino. Vamos. Y digo primera etapa porque la segunda etapa, esa plaza debe extenderse hacia donde hoy día está, o lo que fue el jardín Izalacuna Allengüe, esa esquina, por temas de seguridad y espacio público, de poder desarrollar y consolidar un espacio público seguro, atractivo en la esquina de Manuel Montt con Diego Portales, complementado con equipamiento comunitario. Pero hoy día está en ejecución esta etapa con un plazo de 120 días y el 29 de mayo, o quizás al año ya de la emergencia, esperar que esta plaza esté 100% habilitada y entregada a la comunidad. Bueno, el otro proyecto que se le desarrolló también que requirió harto esfuerzo y trabajo. Acá fue una alianza estratégica maravillosa del día número 1 con Desafío Levantemos Chile. Ustedes ven la imagen de abajo donde dice propuesta traslado módulos.
Esos eran los módulos originales que alguna vez se construyeron en la quinta región, y apuesta por la cual este municipio se la jugó, a pesar de diversas adversidades técnicas para poder lograrlo. Finalmente se trasladó a un emplazamiento estratégico a pocos pasos del jardín afectado. No era un tema fácil porque además era un módulo tipo largo que no entraba en cualquier lugar, y se logró habilitar entonces este jardín infantil y sala cuna modular de forma transitoria. Eso siempre hay que recordarlo y reiterarlo. Este es un jardín transitorio, si bien tiene un estándar maravilloso y en palabras de muchos mejor de lo que existía, sigue siendo transitorio. Y bueno, y estos módulos son más de 450 metros cuadrados que se lograron gracias a la colaboración con el Desafío, y las tareas de habilitación y servicios básicos se trabajaron a través del municipio con convenio también de la Junji. Vamos. En concreto fueron diversos convenios suscritos por el alcalde, por un lado con el propio Desafío Levantemos Chile, en el cual nos entregan como dato este edificio modular de Desafío, que tiene más o menos una inversión valorizada por ellos de 450 millones de pesos, más el aporte de la Fundación Luxit, que fue el costo del traslado y la implementación principalmente, de 135 millones de pesos, y el aporte de la Junji a través de otro convenio para la habilitación de recintos sustitutos por 40 millones de pesos, que fue lo que permitió hacer los cierres perimetrales, los patios normativos, que están, por así decirlo, fuera del edificio, y conectarlo al agua potable y a la energía eléctrica. Bueno, hay un poco las imágenes de lo que fue el antes y el después, conocidas por todos, ¿cierto?, de este bonito proyecto de equipamiento en educación. Pero, así como terminamos con uno, la imagen de arriba, recuerdo que era cuando recién se realizaban las primeras topografías del terreno, el mes de julio, agosto del 2023. Eso ya es un proyecto cerrado, operativo, pero también comienza un nuevo desafío, porque esto es un proyecto provisorio, y hoy día donde hay que poner todos los esfuerzos es en llevar a cabo el proyecto definitivo de Jardín Infantil y Sala Cuna Yengüe, que es un proyecto largo, tiene su tiempo, pero hay que trabajarlo con la misma premura y emergencia, porque es un proyecto que requiere una gran inversión, desde la adquisición de un terreno, desde el diseño y luego la ejecución con el estándar obviamente normativo. Hace poquitos días entonces se llevó a cabo la primera reunión, ya cerrando una etapa y abriendo esta nueva etapa de proyecto definitivo en dependencias de la Junji, con el alcalde y los equipos técnicos. Puente Siembra es otro caso que está ahí en proceso, a la espera. Este fue, bueno, también afectado. Acá existe un compromiso específico del propio delegado del día número 1 de poder levantar ese proyecto y desarrollar. Bueno, en su minuto era una obra provisoria que finalmente no se logró. Ese puente fue resuelto por los propios vecinos en la emergencia. Pero está el desafío hoy día y pendiente de poder contar al menos con el aporte del diseño que permita retomar con el mismo hito o de manera turística que ha tenido ese puente históricamente. Esto es un tema en desarrollo, que se siguen haciendo las gestiones, y de hecho actualmente se está a la espera de una reunión con el delegado para poder avanzar en este puente en particular. El programa Pintemos la Esperanza, este programa fue un programa que nació el segundo semestre del año anterior, ¿cierto?, por una propuesta que presentó el municipio al Fondo Nacional de Reconstrucción. El Fondo Nacional de Reconstrucción corresponde al Ministerio de Hacienda, una línea específica que nació después del terremoto del 2010, y se postuló y afortunadamente fuimos seleccionados, y luego de eso se desarrolló un convenio que suscribió el municipio con el Ministerio de Hacienda en octubre del 2023, el cual en lo concreto fue un aporte privado de la empresa Codelpa S.A., que reúne distintas marcas de pintura, con un aporte no menor en pinturas, para el desafío de poder pintar las fachadas de 1000 viviendas afectadas en la emergencia del mes de junio. El mes de diciembre se hizo el lanzamiento con la presencia de la secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de la Reconstrucción y la ministra hoy de Desarrollo Social y delegada, ministra delegada de la Reconstrucción, y la misma empresa privada que aportó las pinturas. Actualmente se ha avanzado ya en los levantamientos responsablemente, de manera ordenada, por el equipo que lidera Carlos Garriga, para poder ir avanzando en quienes están participando del programa en la zona afectada del mes de junio, y a la fecha ya 200 viviendas ya han recibido y están en proceso de
la pintura de su casa, siendo ya más de un tercio de esas viviendas que ya han dado por cerrado o concluido los trabajos de pintura. Y detrás de esto también seguía toda la sistematización y el orden de todas las familias que están adheridas al programa y el seguimiento de como corresponde de acuerdo al cumplimiento con el propio Ministerio de Hacienda. En agosto, la activación de las quebradas. Este fue otro tema, ¿cierto?, de la emergencia del mes de agosto. Yo ya le adelantaba algo, que en su minuto, durante el proceso de los alfas, la Senapred comenzó a canalizar o a desviar todo, a derivar todo a través de la DOH. El último alfa, afortunadamente, que logramos tramitar y aprobar y ejecutar, fue la rehabilitación justamente acá en el sector de los Lingues, Las Damas, los 2 puntos más afectados, que en las poquitas semanas lograron poder rehabilitarse. Sin embargo, después de eso, todo se comenzó a derivar a través de la DOH. ¿Qué implica eso? Avanzamos. ¿Qué implica eso? Que hace un poquito más engorroso, complejo el avanzar. Entonces, dicho lo anterior, y nuevamente por iniciativa municipal, hace el mes de marzo, principios de marzo, el alcalde solicitó una reunión para poder coordinar y alinearse con todas las instituciones, principalmente Senapred, Delegación Presidencial, Obras Públicas, DGA y DOH, respecto a cómo enfrentar el riesgo de remoción en masas y el tema de mitigación, especialmente en Rinconada de Parral. Se logró una reunión a los pocos días convocada por Senapred. Luego se desarrolló otra reunión para establecer las prioridades municipales y una visita a terreno con profesionales funcionarios de la DGA, DOH, y estableciendo los 4 puntos principales de riesgo, de manera que la DGA y DOH pueda orientar y apoyar técnicamente al municipio en la intervención de lo que se pueda hacer en estas quebradas, porque tampoco es llegar y meter maquinaria cuando uno cree que está limpiando, porque la embarrada puede ser mayor y hay que ser muy cuidadoso, y acá dependemos 100% de quien fueron súper claros, tienen las facultades sobre los cauces naturales, que es la DGA. Por tanto, ya se estuvo en terreno, se indicaron los puntos, se ofició nuevamente y estamos a espera de un levantamiento que está haciendo Senapred a través de drones en el sector y luego a través de la DGA, qué es lo que podemos hacer, porque después viene la patita de recursos, que no es fácil porque la Senapred, si bien es un servicio nacional de prevención, lo que menos tiene Senapred hoy día es plata para la prevención. Solo tiene plata y hay plata, pero para enfrentar la emergencia, cuando estamos en plena emergencia. Pero si queremos prevenir, de verdad que no es tan fácil en la práctica. Bueno, acá fue un poco el desarrollo del terreno, esto fue hace poquito, el 22 de marzo. La reunión también el 8 de marzo en las oficinas de Senapred y el trabajo en terreno allá por la quebrada Los Laurales con los equipos municipales y técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Senapred. Bien, por último, como lámina de cierre, yo le iba haciendo un paralelo, ¿cierto?, a ratos con este informativo de la delegación presidencial. Un poco cruzados los números, la delegación presidencial señalaba, ¿cierto?, la inversión de 60.000 millones. La verdad que efectivamente son 60.000 que puede haber destinado, eso jamás son inversiones en la práctica ejecutados, sino que se van a ejecutar en el tiempo. Pero cuando hacemos la comparación con Coltauco, ahí uno podría decir que Coltauco en estos ámbitos, es decir, en los fondos de emergencia, que fueron transferencias directas a las familias, fueron 3.500 millones de pesos, en viviendas de emergencia 1.030, en ámbito de economía, FOSIS, Corfo, 210 millones de pesos, en términos del Banco Materiales, el MIMBO, estos 1.100 millones de pesos, en el MOP, 850 millones, y ahí se nota una gran diferencia. De la inversión regional del MOP que hizo frente a la emergencia, solo el 2,3% está en Coltauco. Y si es que, porque es Coltauco y como una aledaña en términos del río. Agricultura, un 6%. Pero en total, del nivel de gasto en la región, podríamos decir que en torno a un 12% es lo que finalmente está en Coltauco. Si bien decían que Coltauco era la comuna más afectada, y la verdad que lo sigue siendo, pero vimos el nivel de FIBES, el 26% de las FIBES estuvieron en Coltauco, lo vemos en el ámbito de las viviendas, pero en algunos ámbitos ahí nos caemos.
Eso en general, la verdad que son hartos temas más, pero cada tema tiene su historia, pero era importante poder tener una noción de la magnitud de lo que se ha avanzado, de los desafíos que quedan, pero también de mucho aprendizaje, no solamente a nivel local, para el propio equipo municipal, para la autoridad, sino que también que hemos podido compartir y trabajar con los equipos regionales. Eso. ¿Podemos preguntar? Tengo Sí, dudas. pues. Referente al estero Purén, ¿eso es competencia? ¿A quién le corresponde la limpieza del estero? Si bien en su momento en emergencia, a través de los alfa se hizo la limpieza, por lo menos desde el estero aquí, Coltauco Centro, hacia el puente Simbra, pero el estero Purén en sí no se ha intervenido. Hemos preguntado en consejo, se nos ha dado respuesta, bajamos la información, pero a la fecha de verdad que no está intervenido el estero Purén. Tenemos familias afectadas. Entonces, desconozco si es de los canalistas, de gobierno. El estero fue uno de los puntos que se vio en la reunión hace 10 días, en terreno, ya a través del Ministerio de Obras Públicas, y se le pidió a la DOH justamente esa intervención, porque cualquier intervención en cauce natural es con la DOH, o sea, con la utilización del MOP y la orientación de ellos. Y ahí se separa en dos patitas, una parte del estero que está declarada como humedal urbano, y eso genera otra arista, y la otra en que perfectamente el MOP puede intervenir, y acá se ha conversado con ellos porque al menos den las autorizaciones, como lo hizo el municipio a través de los alfa en su momento. Pero hoy día hay que tener mucho ojo, lamentablemente es así. Yo sé, el alcalde, lo conversamos, el alcalde quiere meter maquinaria al río, quiere meter maquinaria en las quebradas, y queremos meter maquinaria en todo, pero la institución administrativa responsable de los cauces naturales fue súper claro y lo dijo en reunión a principios de marzo en Senapred. Los cauces los administra DGA y Ya, pero me imagino, al decirles esa información, ellos también le presentan un plan de trabajo, un plan de tiempo. En eso es justamente lo que estamos, y la reunión que se hizo del estero Purén, estuvimos en el puente, hay imágenes que así lo acreditan, hace 6 Sí, días nosotros los vimos. oficiamos justamente uno de los puntos que yo coloqué ahí coordenadas, es el estero Purén, para que se puedan pronunciar y darnos el vamos. En algunos casos la DOH puede intervenir, en otros casos simplemente nos van a decir, ok, haga esto, puede o no puede, y ahí ya es otro tema de recursos y la intervención que se pueda hacer. Pero hoy día se depende en esa línea. Entonces, hoy de por obras hoy públicas. no tenemos un plan de trabajo y fecha para intervenir, ya sea desde la DOH o con recursos municipales. No existe ese trabajo. O sea, yo creo que los recursos acá van a estar. Sí, pero hoy, pero- hoy día no tenemos una fecha de decirle a los vecinos se va a trabajar del 1 al 15. Hoy día no existe ese plan de Lo mismo trabajo. que lo hacen los canalistas. ¿Y se ha trabajado con los canalistas? ¿Se ha hecho una reunión con ellos? Si podemos hacer un trabajo en conjunto. Estamos esperando la respuesta de Senapred de esta reunión justamente para canalizar la reunión con los canalistas. Yo he estado en conversaciones con cada uno de ellos, con algunos de ellos, pero la idea es justamente bajar la información para ver qué es lo que se va a hacer. Ellos ya están haciendo la limpieza. Recordad que en mayo se corta, tengo entendido que cortan el agua, entonces ahí se tendrían que realizar las limpiezas correspondientes. Entonces también ahí hay un tiempo que tenemos que ocupar nosotros para poder realizar estos trabajos lo antes posible. Lo bueno es alcalde, que... el agua se corta mientras no lluevan 30 milímetros. Claro. Y lo otro importante es la limpieza, bueno, y el trabajo que se va a comenzar a realizar también. Como bien saben, el año pasado modificamos las ordenanzas que van a tener un Eso costo iba a mayor, y eso también se va a hacer pasar a la gente que no limpie, a quien corresponda obviamente dentro de sus hogares. El trabajo con canalistas es hacerlo justamente para hacerlo de una forma más rápida en el transcurso de esas semanas. Y obviamente que la responsabilidad de nosotros, como bien lo dice Raimundo, recae en la DGA, en este caso en la Seremía de Obras Públicas, y nosotros lo único que queremos es que nos den la avisación, el visto bueno, para poder realizar estos trabajos lo antes posible. Alcalde, don Raimundo, bueno, primero agradecer la presentación porque fue un trabajo estadístico grande, y siendo bien directo, donde a mí me deja, ¿qué pasa? Yo hago una retrospección de esto porque o sea, jamás hubo un anuncio, un informativo de la función suya. Eso lo digo directamente al alcalde administrador. Me hubiese encantado que cuando se
contratan estos servicios, sea por trato directo, por todo, se le diga al Consejo en qué va a consistir, porque a veces nos preguntamos con algunos concejales o nos cuestionamos el trabajo. Entonces ahora uno a través de esta presentación recorre hacia atrás lo que se hizo, para que sirva como observación para plantearlo antes de lo que se hace cuando se hace una contratación. Porque nosotros tenemos súper buena voluntad cuando hay modificaciones presupuestarias para contrataciones, sobre todo para emergencia. Ojalá nunca más ocurra. Pero lo dejo como observación, alcalde, porque a uno se le pregunta en dirigente. De hecho, hasta en redes sociales está más famoso, que tiene más fotos que los artistas de la vendimia. Pero por eso que es bueno conversarlo para que se baje esta información antes de. Ahora ya sabemos lo que se ha hecho y por eso le agradezco la presentación, pero para que sirva como observación, alcalde y administrador. Y dos preguntas en base a la presentación. Decía cuando estuvo hablando de las viviendas que 3 fueron renuncias. ¿Esas se devuelven directamente? ¿Quedan a disposición de la comuna? No, las viviendas de emergencia son de Senapred. La municipalidad, la comuna no recibe viviendas. Las viviendas vienen directamente de la bodega Senapred. Senapred las instala a través de su proveedor a la familia que está con las condiciones ya que cumplió administrativas, en fin, y la recibe Senapred. El municipio no. Perfecto. Todas las que se rechazaron son de administración. Perfecto. 100% de Senapred. Entiendo. De vuelta. Ya, y del programa, y otra pregunta para terminar, del programa Pintemos la Casa, que dice alrededor de 1000 casas, hice 201 creo que fueron pintadas. ¿Qué va a pasar con el resto porque ya vamos a entrar en el periodo de invierno donde no es bueno pintar? Esa, en definitiva, yo no sé si no han llegado voluntarios, porque se hacía con voluntarios, si se le va a entregar mejor para que no pase con materiales que de repente han quedado, si se le pasa mejor la pintura, las tinetas a las viviendas, porque si no llegan voluntarios ya no se pinta antes de invierno. Creo que esa es la duda. Las vendo. Actualmente así está operando. Efectivamente la participación de los voluntarios se pierde. Sí. En el momento de otra emergencia. Así es. No hay tanto. Y hoy día, y afortunadamente, ha sido, me atrevería a decir que o ha operado muy bien. Son los micrófonos tan malos. Mejor. Por eso le Hay que pregunté. ser cuidadoso, acá no se trata del fondo de llegar, de repartir de una vez a todos. Hay que ir de manera también pausada de la entrega, de que cumplir y ir cerrando capítulos y ir avanzando. No, yo lo pregunto por eso, porque yo sé que no es bueno esperar el invierno y ya no sirve de nada pintar en la temporada más húmeda, pero por eso era la duda. Gracias, esa era la... Es mala fecha para pintar. Pero todavía es calorcito. En cuanto, lo que hablaba el concejal, es verdad, nosotros primero agradecer el trabajo de Raimundo. Cuando llegó al municipio, de igual forma nosotros lo dejamos y lo dimos a conocer a la comunidad que iba a ser el encargado de la reconstrucción en nuestra comuna de Coltauco, así que agradecerle el trabajo que está realizando todavía Raimundo. Obviamente que van a haber personas malintencionadas y que van a hablar mal de nosotros, incluso después de esta presentación lo más probable es que sigan hablando mal de nosotros, pero bueno, es parte de la política antigua que está en nuestra comuna de Coltauco y obviamente que nosotros solamente miramos hacia futuro. Así que agradecerles. Y por otra parte, claro, el programa del Pintemos la Esperanza se está realizando con los vecinos y se ha ido avanzando en esa parte, así que también obviamente cuidando los recursos, en este caso del Estado, para que se puedan ejecutar de buena forma. Yo lo único que les digo es que la idea de la presentación era justamente que tuvieran la información, porque vamos a cumplir ya en unos meses más un año de lo que pasó. Estamos todavía, el gobierno está al debe con nuestra comunidad de Coltauco. Todas las promesas que se realizaron en terreno acá en nuestra comuna de Coltauco, muchas de ellas no se han ejecutado. El presupuesto tal como quedó demostrado es mínimo para todo el desastre que ha pasado en nuestra comuna. Yo creo que todavía no le toma la importancia el gobierno de lo que es el río Cachapoal, de los trabajos que se tienen que realizar de forma apresurada.
todavía no le toma la importancia de eso, no le toma la importancia del trabajo que se tiene que realizar en las quebradas, en los distintos puntos de nuestra comuna de Coltauco, siendo que por un lado Coltauco es una zona de emergencia completa, porque tenemos el Cachapual por un lado y por el otro lado tenemos el cerro, nuestro Quillaiquén, que es uno de los más afectados, obviamente. Nosotros vamos a seguir trabajando, insistiendo en los trabajos que se tienen que seguir desarrollando, y obviamente, tal como le dice Raimundo, nosotros tenemos todas las intenciones de llegar y trabajar con maquinaria lo antes posible, pero también estamos claros de que pueden haber temas legales y también técnicos que nos tienen que dar las directrices, quiénes son los responsables en este punto. Así que esa era la idea, y obviamente que vamos a estar atentos y obviamente no bajando el compromiso de realizar los trabajos que gracias a Dios hoy en día tenemos referenciados, sabemos cuáles son los puntos que podría pasar algún tema, así que eso lo tenemos más que claro, cosa que nos den la avisación y comenzar a trabajar en esos puntos lo antes posible. Y si no, y si ya llega el momento, obviamente que vamos a tener que asumir también cualquier acción, pero realizarlo de forma nueva, nosotros como oportuna, de municipio. Raimundo, no sé si quiere recalcar algo más. No. Solo pero déjame que harto el proceso, son hartos dolores de cabeza entre medio. Yo solo valorar y destacar la voluntad municipal y el trabajo, siendo equipos pequeños. A mí me tocó conocer a gran parte del equipo, el propio alcalde en plena emergencia, y ha sido un agrado poder trabajar y empujar estos temas porque hay una voluntad tremenda de sacar adelante y pelear finalmente en el buen sentido de la palabra, con respeto, pero por lo que se busca acá, que es el bienestar de la comunidad, y sí, sin generar pánico, pero hay que estar en alerta hoy día. O sea, la verdad que si creemos que está todo resuelto en la reconstrucción, no está todo resuelto, hay muchos temas pendientes aún, hay aprendizajes que nos superan a nivel local, que hoy día se van a ver en Valparaíso, acuérdense de mí, lo vamos a ir escuchando, y es la misma historia que nosotros pasamos, pero hoy día el foco hay que colocarlo sobre todo en los temas hídricos, en las cuencas, en el río, en las quebradas, y en este trabajo con el MOP. Y si el MOP en su minuto no, quizás no es lo que estamos esperando, claramente hay que tomar otras decisiones para actuar como se hicieron el año pasado. Y sabemos que hay decisiones que este municipio tomó y que son las que marcaron la diferencia entre una emergencia y otra. Si no, en agosto habríamos sufrido lo mismo que el mes de junio, y a eso hay que dedicarse ahora porque estamos con el tiempo más que en contra. Sí, Raimundo, de las casas de emergencia que pidió el municipio fueron A, llegaron B. La diferencia ya no va a llegar. No hubo caso, y eso responde netamente a una decisión de cómo se filtró. Esa es otra discusión de si está bien o mal, si corresponde, pero hoy día está claro y ya lo aprendimos, y yo creo que una nueva emergencia va a ser lo mismo. Para la asignación de una vivienda de emergencia no es solamente las fichas FIBE, sino que también aplican estas fichas... La ficha 2 y toda la parafernalia. Lo que hay que aprender, yo creo, es, ojalá en cualquier próxima emergencia, donde sea, que toque nuestro país, que claramente va a haber, es que Senapred las viviendas de emergencia las entregue, se haga responsable de que su proveedor la entregue operativa. Porque incluso pasaron cosas que ya eran anecdóticas. Cuando construían las viviendas de emergencia, las construyeron sin considerar una posible conexión después. De verdad que era para agarrarse la cabeza. O sea, cuando se quería conectar no se podía conectar porque no se consideró en el emplazamiento, la vivienda quedó más baja, quedó mirando para otro lado, en fin. Entonces hay pequeños temas de coordinación que Senapred tiene que resolver. Ojalá, que esto es un tema que nos supera a nosotros, claramente a nivel ya... Sí, difícil la estructura ya. Central. Ya pasó la emergencia. Esos. Muchas gracias, Raimundo.